Cuando viajamos en metro, una de las primeras estaciones que nos viene a la mente es Indios Verdes. Todos, o la gran mayoría, ha pisado alguna vez dicha estación. O simplemente te apuesto a que la conoces perfectamente por su icono, basado en las dos estatuas de los aztecas Ixcoatl y Ahuizotl. ¿Pero realmente conoces más la estación Indios Verdes? Indios Verdes no es más que una de las estaciones terminales más importantes del metro de la Ciudad de México. En aquella zona hace más de 500 años, se encontraban cerca de allí poblados referentes a las culturas que habitaban el Valle de México, previo a la llegada de la monarquía española. Dos importantes centros estarían alojados en el norte de la ciudad: Ticomán y Zacatenco. Ticomán era una aldea que se localizaba en la ribera noroeste del lago de Texcoco. Al norte de su emplazamiento se encuentra la Sierra de Guadalupe. Algunas aldeas cercanas a Ticomán fueron Tlatilco y Zacatenco. El origen del nombre que lleva este pueblo viene de Tepecoma o Tecota, que significa cerro hecho a mano. Pero con el paso del tiempo, esa zona fue invadida con otras construcciones. Las aldeas simple y sencillamente desaparecieron. Ya en unos siglos después, cuando México vivía los años del Porfiriato, un famoso artista de aquellos años tendría la responsabilidad de hacer las famosas estatuas que, hoy en día, seguirían siendo famosas en la ciudad. El artista Alejandro Casarín crearía dos peculiares estatuas de los reyes aztecas Ixcoatl y Ahuizotl, para formar parte de la representación de México en la Exposición Universal de 1889, que se llevaría a cabo en París, Francia. Una de ellas muestra a un hombre maduro que tiene ambas manos apoyadas en un mazo, y el otro representa a un joven. La base sobre la que descansan tiene bajorrelieves con inscripciones y grabados en náhuatl. Tras la dicha exposición universal, se decide ubicar a las estatuas en el Paseo de la Reforma, muy cerca del lugar donde se estaba construyendo un monumento que conmemoraría el centenario de la independencia de México. Pero solo duraron pocos años, ya que en un futuro, en 1902, serían movidos a la actual calzada de la Viga. Pero igual durarían pocos años. Después, ya en un lapso de tiempo, es cuando se mueven a la avenida Insurgentes Norte, que en ese momento era aún parte de la autopista México-Laredo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la avenida Insurgentes como hoy la conocemos, fue poco a poco ampliada y construida durante la década de los 50. Y en aquella zona se consideró llamarla así: la zona de los Indios Verdes. ¿Pero por qué se le llama Indios Verdes? Resulta que el diseñador de las estatuas aztecas utilizó una especie de cobre, que por obvias razones, con el pasar de los años la humedad y la oxidación invadieron a Ixcoatl y Ahuizotl, a lo que agarrarían el color verde. Por lo que la gente de la zona norte empezaría a llamarles Indios Verdes, a la zona que anteriormente era más conocida por Ticomán o Zacatenco. Tras años de tranvía, trolebús y transportes permisionarios, en 1969 llegaría la nueva revolución del transporte público en la capital. El presidente Gustavo Díaz Ordaz inaugura lo que sería la primera etapa del metro: la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Esta última corría en un principio de Tlatelolco a Hospital General, lo que la convertía en la línea más corta de las tres. El problema surgiría después, cuando el presidente Luis Echeverría no construiría ni un solo kilómetro de metro. La propuesta de aquel año era llevar la línea 3 al norte hasta la zona de la central de autobuses, pero no fue concretado. No fue hasta que José López Portillo da la orden de ampliar la red del metro. En 1976 se planearía expandir de igual manera la línea 3 al norte. Y así fue. El primer tramo inaugurado fue una estación de Tlatelolco a La Raza. Y para aquel año, empezaría la construcción del último tramo norte de la línea 3.
en una estación llamada Indios Verdes. Sí, se ubicaría exactamente en el mismo lugar donde la población ya conocía como Indios Verdes. La estación Indios Verdes de la línea 3 fue construida mediante la solución superficial, con 3 andenes para mejor despacho de trenes que arribarían a la terminal. Sí, la estación Indios Verdes fue la primera terminal en contar con 3 andenes. El icono de la estación llevaría los mismos indios verdes que fueron removidos a un costado de la avenida Insurgentes Norte. La estación contaría con un gran paradero de autobuses a un costado. En su lado superior, contaría con los talleres de mantenimiento mayor, llamados Ticoman, considerados los segundos más importantes de la red, después de Zaragoza. Indios Verdes en un futuro brindaría servicio a la zona norte. La delegación Gustavo Amadero y los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec tendrían mayor conexión con la red. Además de que se comunicaría al Instituto Politécnico Nacional y la Villa de Guadalupe. ¡Oh! La estación Indios Verdes en esos años fue la gran novedad. Pero lamentablemente con el pasar de los años fueron llegando cada vez más y más rutas de transporte. El paradero de Indios Verdes estaba construido para albergar de entre 13 y 20 bahías aproximadamente. Pero fueron sobresaturándose. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la población iba creciendo en el Estado de México. Ya hemos tocado el tema en otros videos. La población del Estado de México, específicamente en los municipios más importantes, fue incrementándose entre los 80s y el año 2000. Uno de ellos fue Ecatepec. De 1979, hasta que llegaría Martín Carrera en 1982, la población se desplazaba hasta Indios Verdes. Cuando se construye la terminal de la línea 4, y que posteriormente sería de correspondencia con la línea 6, la estación Martín Carrera también tendría un paradero. Pero no tendría muchas bahías como en el caso de Indios Verdes. Sin embargo, logró desaturarse por un momento. La gente siempre prefirió abordar la línea 3, debido a su zona céntrica a comparación de Martín Carrera y la línea 4. He ahí el motivo por el cual hoy en día la línea 4 es la menos usada y la línea 3 es la de mayor afluencia. Indios Verdes para 1983 presentaba ya un gran número de afluencia, a comparación de otras terminales que en ese momento ya estaban construidas. Zaragoza, Tasqueña, El Rosario y Martín Carrera. Se tenía que desahogar un poco la línea 3 y para eso, se proyecta la novedosa línea 8, cuya ruta sería Indios Verdes a Ejército Constitucionalista. Pero fue suspendida tras planearse en el pleno centro histórico. A partir de aquel año Indios Verdes crecería en cuanto a sus rutas de transporte. Ya en los 90s, el paradero además de contar con las rutas de Ruta 100, también ya incluía autobuses foráneos que irían a Tizayuca, Tecámac, Ecatepec, Coacalco, e incluso Teotihuacán. El caos se apoderaba de la estación. Para el año 2000, no había nada más. Indios Verdes estaba al borde del colapso. Ni siquiera había ya bahías sin un solo autobús. Al contrario. Hasta el día de hoy, podemos ver que incluso fuera del paradero hay bases de autobuses. Y es en 2005. Cuando el Metrobús aparecía. Invadiendo parte del paradero, sería de gran ayuda para desahogar un poco la estación del metro. Pero solo un poco. Indios Verdes. Aquel viejo lugar donde se encontraban las estatuas de los aztecas Ixcoatl y Ahuizotl, fue invadido en su máxima capacidad por los citadinos. En un futuro, Indios Verdes contempla aún más caos. Sí. Una línea más de Metrobús llegará al paradero. La línea 7 que irá de Cuautepec a Reforma y Auditorio.
Y por si fuera poco, la línea 4 del Mexibus está en construcción. Esta irá de Tecámac a Indios Verdes. El proyecto de ampliación de la línea 8 del metro de Garibaldi Lagunilla a Indios Verdes también está como pendiente. Pero con la llegada de la línea 7 del Metrobús, muy probablemente ya no se construya. Además, como cereza en el pastel, se ha autorizado la construcción del viaducto Santa Clara, monumento a la raza, donde su mayor entronque será. Sí, adivinaron. Indios Verdes. Con estos proyectos, ¿qué pasará con Indios Verdes? No podemos adivinar eso. Hasta ahorita, no hay un plan de modernización del paradero. Pero realmente hace mucha falta. El Rosario, Ciudad Azteca y Cuatro Caminos ya fueron remodelados. ¿Indios Verdes para cuándo? Cabe señalar que uno de los principales problemas son los sociales. La inseguridad inunda a la estación, además de comercio informal. ¿Cómo fue posible que en menos de 40 años pasara de esto a esto? Definitivamente la estación Indios Verdes está viviendo días de crisis. Si te gustó el video, puedes suscribirte a este canal para saber cuándo será el próximo. Además de que podrás ver diferente contenido. Hasta pronto.